Buenos días, amada familia. Hoy continuamos nuestro estudio de Mateo y el día de hoy vamos a ver el juicio delante de Pilato. Recordemos que Jesús, después que fue arrestado, tiene que enfrentar dos juicios, un juicio religioso y un juicio civil. El juicio religioso se dio en tres fases, como ya lo habíamos mencionado. Primero fue llevado delante de Anás, tal vez con la idea de encontrar una forma rápida de darle muerte a Jesús, pero al no encontrar nada contra Jesús, él es llevado a la casa de Caifás, ¿no? De madrugada, delante de él, una gran parte del Sanedrín, poniendo testigos falsos, ¿no? Quisieron inculpar a Jesús de muchas cosas, pero ningún testimonio, aunque era falso, pudo incriminar realmente a Jesús. Finalmente, Caifás le pregunta a Jesús si él era realmente el Hijo de Dios. Y él responde correctamente y él dice que es hijo de Dios y entonces lo acusan de blasfemia y le dicen que ahora él es digno de muerte, ¿no? Jesús es acusado por una verdad, él es el Hijo de Dios y además rompiendo toda legalidad, pues ningún acusado a muerte podía inculparse a sí mismo y Caifás usó esta fórmula para poder inculpar a Jesús. Después de esto, Mateo continúa en el capítulo 27 hablándonos un poco acerca de qué es lo que pasa. Y en los primeros versículos del capítulo 27 dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador, ¿no? Ellos volvieron a reunirse temprano. Recordemos que la segunda fase de esta audiencia estuvo en la casa de Caifás, de madrugada, que también eso era ilegal, como ya lo habíamos mencionado, y al día siguiente, muy temprano, se reúnen como para darle algo de legalidad a esta situación. Se reúnen todos solamente para volver a repetir lo que ya habían hecho, ¿no? Entonces rápidamente ellos toman consejo, dice, contra Jesús, lo sentencian a muerte y van y lo entregan a Pilato, el gobernador, ¿no? Y aquí es donde vamos a ver un paréntesis de repente que Mateo nos hace, ¿no? Porque no nos explica más y quien nos detalla más cuestiones de esto es Juan. Así es que vamos a ir en este paréntesis a Juan capítulo 18, verso 28. En adelante, que nos cuenta qué es lo que ocurre aquí. Dice, en Juan 18:28, dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron al pretorio para contaminarse y así poder comer la Pascua, ¿no? Ahora solo imaginemos, ¿no? El pretorio, la casa del gobernador, ¿no? Parte de una fortaleza, ¿no? Que está bien custodiada, y entonces ellos llevan a Jesús delante de Pilato. Obviamente ellos no entran, los ancianos dicen, ni los judíos no entran para no contaminarse, porque recordemos que estamos viernes por la mañana y el sabbat comenzaba en unas horas. Si ellos entraban a la casa de un pagano, ellos se contaminaban ceremonialmente y no podrían participar de la Pascua. Por eso es que ellos no entran. Pero una vez más, un detalle de hipocresía, pues no pudiendo juzgar de nada malo a Jesús, ¿no? Sabiendo que es inocente, ellos lo llevan, ¿no? Con una sentencia de muerte a Pilato, pero sin embargo ellos dicen, no nos vamos a contaminar entrando a la casa de un judío, ¿no? Una hipocresía, salvando supuestamente las cuestiones externas, pero no mirando lo profundo de su corazón, lo malvado de su corazón, entregando a un inocente. Pero en general los religiosos son así, ¿no? Solo mirando lo externo, pero no mirando el corazón, no mirando los cambios internos, ¿no? que Dios quiere hacer realmente en la vida de los creyentes, ¿no? El religioso es típico como ellos, solamente están mirando lo externo, están mirando las situaciones externas, ceremoniales, religiosas, pero no están mirando el cambio de corazón que Dios quiere que hagamos. Ok, volvamos entonces a la escena. Ellos están afuera, entonces dice el verso 29, entonces sale Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusaciones traéis contra este hombre? ¿No? Lo primero que Pilato hace y les pregunta a ellos, ¿de qué ustedes vienen a acusar a este hombre? Y verso 30, ellos respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos traído, no te lo habríamos entregado. Ellos todos soberbios le dicen: mira, Pilato, tú no tienes por qué preguntarnos esto. Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído, ¿no? La astucia de ellos y la maldad de ellos en aún querer hacer que Pilato lo mate sin necesidad de algún juicio, ¿no? Entonces Pilato responde y dice: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley, le dice. Entonces
Pilato responde también, ¿no? Ellos recuerdan que ellos le están diciendo, mira, si te lo traemos acá es porque sabemos que es un malhechor, tú por qué tienes que desconfiar en nosotros. Y entonces Pilato le responde, entonces tómenle ustedes y juzguenle su ley, entonces si ustedes ya saben lo que tienen que hacer, ¿por qué me lo traen a mí? Y los judíos responden y dicen, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que así se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir, ¿no? Y esto es muy interesante. Ellos dicen, te lo traemos aquí porque a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Y esto es una verdad a medias, ¿no? Si bien es cierto, legalmente ellos no podían dar muerte a nadie, sin embargo, en la práctica sí se podía hacer. Recordemos que años posteriores, Esteban, cuando estaba predicando, ellos agarraron y simplemente agarraron unas piedras y lo apedrearon y le dieron muerte. Jesús mismo, estando en vida, quisieron apedrearlo un par de veces, pero él se escapó, ¿no? A Pablo mismo quisieron matarlo muchas veces. Entonces esto es relativo. Ellos tenían cierto respaldo de Roma en cuanto a sus juicios. Ahora, ¿por qué es que específicamente el Sanedrín quería que Pilato sea el que lo mate? Porque recordemos que ellos están actuando solo por conveniencia y tienen miedo a la gente. Inclusive ellos, recordamos que ellos habían dicho, capturemos, pero no en la fiesta, sino después de la fiesta, por temor a la gente, ¿no? La gente hace unos días atrás lo había aclamado como el Mesías, Hosana al Altísimo, Hosana al que viene en el nombre del Señor, solo 4 días atrás. Entonces, obviamente, había muchos que iban a estar con él, iban a estar con Jesús. Entonces ellos tenían miedo de que si ellos lo juzgan y lo matan, lo mandan matar, entonces podrían perder el apoyo de la población, ¿no? Esta era probablemente su idea política de estos sumos sacerdotes, ¿no? Por eso es que era necesario para ellos no mancharse las manos, dársela a Pilato para que Roma sea quien lo mate, ¿no? Entonces miren toda esta astucia, toda esta maldad, ¿no? En todo este juicio. Ok, entonces Pilato, dice verso 33, volvió a entrar al pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿No? Es la misma pregunta que Mateo también nos hace, ¿no? Entonces nos preguntamos por qué es que le pregunta esto a Jesús. Y la otra pregunta que se quedó en el tintero es de qué le acusan a Jesús. No podían acusarle de decir que era hijo de Dios, porque esos asuntos religiosos a Roma no le incumbía y Pilato no iba a juzgar sobre eso, ¿no? Sin embargo, ellos lanzan una acusación y el Evangelio de Lucas sí nos cuenta, ¿no? De que lo acusaron a Jesús. Entonces vamos a Lucas capítulo 23, verso 2, y dice, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación, que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Ok, entonces Pilato lo lleva adentro y va a interrogarlo. ¿Y de qué lo va a interrogar? Le pregunta a ellos, ¿de qué lo acusan? Denme ustedes de qué lo acusan para yo saber si es culpable o no. Entonces las autoridades judías inventan estas 3 acusaciones y dicen, hemos hallado que este pervierte la nación, o sea que es un revoltoso, es un rebelde, es un sedicioso, ¿no? Es peligroso para el pueblo y para Roma. Además, no solo eso, sino está prohibiendo dar tributo al César, ¿no? Segundo, está prohibiendo pagar los impuestos. Y él mismo dice que es un rey. Pilato, obviamente, Roma conocía muy bien a la población y la misión era tener en paz, y obviamente predicadores o aparentes personas que podrían causar algún alboroto, Roma los tenía en la mira, ¿no? Y Roma en estos 3 años de ministerio de Jesús ya obviamente había mirado a Jesús y sabía que Jesús no era ningún revoltoso, no era ningún rebelde, y si bien es cierto, aún cuando predicaba a multitudes, nunca hizo ninguna revuelta, nunca indujo a ninguna sedición ni a ninguna rebeldía. Es más, unos días antes, después del domingo de la entrada de Jerusalén, Jesús va al templo, recordemos, y aproximadamente estamos en el día martes, y en el día martes los sacerdotes, los escribas, los fariseos van y le hacen algunas preguntas para hacer caer a Jesús, y una de ellas le dice, ¿es lícito pagar impuestos? ¿No? Ellos mismos hacen la pregunta, y entonces Jesús muy sabiamente les dice, denme un denario. Y les hace ver y les dice, ¿qué imagen está aquí? La del César. Entonces den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Roma sabía que Jesús tampoco estaba impidiendo pagar impuestos. Pero lo que sí a Pilato le llamó la atención es lo tercero, que Jesús se haga rey. Entonces aquí viene la famosa pregunta, ¿no? de Pilato, ¿no? ¿Eres tú rey? Y esto nos lleva nuevamente a
el libro de Mateo, ¿no? Volvemos a Mateo 27, ahora sí, a partir del versículo 11 en adelante, y dice: Jesús pues estaba de pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú rey de los judíos? Y Jesús le dice: tú lo dices. Pilato quería preguntarle: ¿realmente hay realeza en ti? ¿Realmente eres rey? Recordemos que cómo lo habían llevado a Jesús, ¿no? La misma Biblia nos lo mencionó, Mateo mismo nos menciona que lo llevaron atado. Pero previamente a estar atado, recordemos que en la madrugada que hicieron con él, se empezaron a burlar de él, ¿no? Dice las escrituras que lo escupieron y le tapaban la cabeza, le daban de puñetes en la cara, y le decían: profetiza para ver quién es el que te ha golpeado, ¿no? Burlándose del hecho de que del ser profeta, ¿no? Entonces, obviamente, él llega donde Pilato ya con la cara hinchada, con la cara con todos los golpes, ¿no? De puñetazos que le han dado en la cara, ¿no? Ensangrentado probablemente y algo desfigurado, atado de manos, y así está parado delante de Pilato, ¿no? Y obviamente la pregunta de Pilato, no solo que le llama la atención, sino también un poco sarcástica, es: ¿tú eres rey? ¿Tú te dices rey? ¿Eres rey en realidad? Mírate a ti mismo, mira cómo estás, ¿no? ¿Cómo tú puedes ser rey? Y Juan nuevamente nos abre un poco más el panorama en Juan 18, ¿no? ¿Qué es lo que Jesús responde? Y Jesús dice en Juan capítulo 18, verso 33, y dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros? Pilato respondió: ¿soy yo acaso de tu nación? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Entonces Jesús le responde, cuando Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey? ¿Eres tú rey de los judíos? ¿Te dices ser rey de los judíos? Y Jesús le dice: ¿por qué me preguntas esto, Pilato? ¿Quieres que te responda? Dime tú. ¿Esto lo preguntas por ti mismo? ¿Tú realmente quieres saber si soy rey o no? ¿O solo lo estás preguntando porque los otros te lo han dicho? Porque los otros te han dicho de que como rey yo quiero usurpar el trono del César, y tú estás solo repitiendo eso. ¿Qué es lo que tú quieres saber? Entonces Pilato responde inmediatamente a Jesús y le dice: ¿yo acaso soy judío para querer saber si realmente tú eres rey o no? Yo solo quiero cumplir mi misión. Yo quiero saber si tú eres un rey que quieres derrocar al César. Quiero ver si hay delito en esto que están diciendo que tú eres rey. Tu propia nación te ha entregado a mí. Así es que yo no tengo que saber si eres realmente, qué tipo de rey eres tú. Entonces, habiendo dicho esto, Jesús le responde nuevamente a Pilato, verso 36, y le dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Jesús le hace razonar a Pilato y le dice: mira, Pilato, si yo fuera un rey como de este mundo, un rey como el César que tú conoces, yo me hubiese preocupado todo este tiempo en formar mis soldados, en formar a mis seguidores para que me defiendan. Y inclusive ahorita estarían ellos peleando por mí, pero esto no ha pasado. ¿Por qué? Porque mi reino no es de este mundo. Entonces Pilato le hace razonar a Pilato, y Pilato le dice entonces, verso 37, le dice: luego entonces, ¿tú eres rey? Y responde Jesús: tú dices que soy rey, ¿no? Entonces de nuevo Pilato le pregunta, ¿no? Entonces, porque Jesús le dice: mira, Pilato, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, si fuera como el reino que tú conoces, ya mis servidores estarían peleando. Yo me hubiera preocupado por formar soldados, hombres que me defiendan. Pero no es así. ¿Por qué? Porque mi reino no es de este mundo. Entonces Pilato dice: entonces es tu reino. Entonces quiere decir que en verdad tú eres rey. Y Jesús le dice: tú lo dices, así es, efectivamente. Y Jesús añade algo más y le dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Jesús le dice: mira, sí, tú lo has dicho, yo soy rey, pero ¿sabes cómo es mi reino? Mi reino es un reino de verdad. Mi reino es un reino en el cual se habla la verdad, y mis seguidores son de la verdad, y mis seguidores oyen mi voz porque también caminan en la verdad, para dar testimonio de la verdad. Pilato obviamente le escucha a Jesús, entiende que este reino no es de este mundo. ¿Por qué? Porque recuerden que Pilato se mueve en el reino romano, en el reino terrenal, un reino donde hay política, un reino donde hay conspiraciones, un reino donde hay mentiras, un reino donde hay sobornos, un reino cruel, ¿no? Porque esos en general son los reinos, ¿no? Y los gobiernos en este mundo. Entonces Pilato obviamente cuando le escucha un reino de la verdad, donde todos escuchen la verdad y todo esto, en su pensamiento probablemente habrá dicho: este es un
un iluso, ¿no? Este es un soñador que habla de un reino que no existe y que no existirá. Y esto es muy interesante, aquí hacemos un paréntesis. ¿Por qué? Porque muchas veces todos nosotros nos movemos en medio de este mundo. Y este mundo es un mundo de mentiras, un mundo de calumnias, un mundo de sufrimiento, un mundo de dolor, un mundo de traiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vienen y nos hablan de la verdad, cuando vienen y nos hablan del evangelio, un evangelio de verdad, un evangelio de amor, un evangelio de perdón, entonces obviamente la gente cuando escucha esto dice, pero ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Eres un soñador, eso no existe, porque la verdad es que este es un mundo de traición, este es un mundo de odio, este es un mundo donde tienes que aplastar para poder ser mejor que otros, porque estás en competencia con otros, y cómo vas a amar a tus enemigos, ¿no? Tienes que juntar tus propios recursos, tu propio dinero, y si eres fuerte ahí vas a poder triunfar. Este es el mundo así. Entonces cuando alguien viene con el evangelio, uno dice, ¿verdad? ¿Cuál verdad? Y esa fue la reacción de Pilato, porque Pilato dice, ¿qué es la verdad? Obviamente no esperaba una respuesta de esto y él se va, ¿no? Y él dice, ¿qué es la verdad? ¿De qué estás hablando? ¿No? Y dice, continúa el versículo, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. ¿Qué es lo que había pasado aquí? Es que se dio cuenta Pilato de que lo que Jesús hablaba era un sueño para él, era una ilusión porque él vivía en un mundo, entre comillas, de verdad, en donde eso no existía. Y muchas de las personas en este mundo, y tal vez nosotros mismos, cuando comenzamos a escuchar el evangelio por primera vez, decíamos nosotros, esto no puede ser, un mundo donde se perdona, un mundo donde se amen las personas, un mundo donde se confía en un Dios, ¿no? De esa manera. No, tú me estás hablando ilusiones, tú me estás hablando sueños, ¿no? Y cosas como ella. Pero sí existe el reino de Dios. Y los que conocemos a Cristo sabemos que existe un mundo de amor, un mundo de perdón, un mundo que sí, donde hay luchas contra el pecado y luchamos contra el pecado, pero gracias al poder del Espíritu Santo podemos vivir también en santidad. Ok, entonces Pilato se convence después de este interrogatorio en las palabras de Jesús, que Jesús era inocente del cargo que le acusaban. Recuerden que los judíos le acusaron de sedicioso, rebelde, ¿no? Que trastorna al pueblo. Pilato desechó eso, de que él obligaba a no pagar impuestos, también lo desechó, y cuando le dijeron él se hace rey, entonces Pilato lo interroga acerca de este punto y ve que no es un rey, o no es el rey que pone en peligro ni a César, ni a Roma, es un hombre que es un hombre que no va a dar ningún problema a Roma. Entonces el que dice donde los judíos y le dice a ellos, yo no hallo ningún delito en él, ¿no? Y entonces esto nos lleva a Mateo 27, verso 12, donde nos quedamos. Cerramos el paréntesis de Juan y dice, él le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Recuerden que Pilato sale y dice, yo no encuentro ninguna culpabilidad en este hombre. Entonces los sacerdotes, los ancianos de los judíos se empiezan a desesperar, porque obviamente sus planes de matar a Jesús se les estaba escapando de las manos, y entonces ellos comienzan a acusarle, dice. Siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Entonces obviamente empezaron a acusarle a Jesús, ¿no? Este es un farsante, este es un revoltoso, y empiezan a sacarle acusaciones de diferente tipo. Verso 13, dice, Pilato entonces le dice, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? En otras palabras, ¿por qué no te defiendes? Estos están hablando todas estas cosas contra ti, vamos, defiéndete. ¿Por qué? Porque Pilato había visto y había participado en muchos de este tipo de juicios. Y obviamente el inocente que era acusado siempre trataba de hacer prevalecer su inocencia. Siempre estaba defendiéndose, y es más, aún si era culpable, estaba suplicando misericordia. Pero este Jesús era diferente. Este Jesús no hablaba ni una palabra, no respondía nada, tal así que en el verso 14 dice que Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Pilato sabía que era inocente. Pilato sabía que Jesús sabía que era inocente. Pilato sabía que él podía responder muy bien y argumentar muy bien en su defensa muchas de las acusaciones que hacía. Es más, días anteriores, cuando quisieron hacerle caer y hacerle preguntas muy capciosas, Jesús salió muy bien librado, con mucha sabiduría, y es más, cayó la boca de ellos cuando Jesús mismo les hizo una pregunta. Probablemente si Jesús hablara, si Jesús se defendiera, tiraría abajo todos los argumentos de estos ancianos y estos sacerdotes que están acusándole a Jesús. Sin embargo, él cayó, él enmudeció su boca. ¿Por qué? Por ti y por mí.
Porque si él habla y tira abajo los argumentos, entonces es libre, y si es libre no termina el plan de redención que tenía con nosotros. Así es que si él cayó la boca, es por ti y es por mí. Si él guardó silencio ahí, es por ti y es por mí. No es porque no tuvo argumentos, no es porque la muchedumbre le ganaba, sino es por ti y es por mí, para que finalmente él pueda morir en la cruz y poder darnos salvación. ¿Ok? Entonces Pilato estaba maravillado, dicen las escrituras. Y es muy interesante también esto, porque Pilato conoció solamente unos minutos a Jesús. Conoció su carácter, conoció su inocencia, conoció su plan acerca de su reino. Conoció en esos minutos el carácter inocente de Jesús y el hecho, su mansedumbre, el hecho que no se defendiera, y se maravilló, dice. Se maravilló porque obviamente los hombres no actuaban normalmente así. Y es muy interesante ver cómo un impío, conociendo algo del carácter de Jesús, se maravilla. Y esto nos debe preguntarnos algo. Nosotros que conocemos el carácter de Jesús y que cada vez que abrimos nuestras Biblias y empezamos a conocer más y más de Jesús, ¿aún estamos maravillándonos de Jesús? Muchos creyentes, cuando empezaron su vida cristiana y empezaron a leer sus Biblias, se asombraban de Jesús, se asombraban de Dios, de cómo era Dios, del perdón, del amor, del carácter de Cristo. No hablo de sus milagros, no hablo de las maravillas, porque eso cualquiera puede asombrarse, pero hablo del carácter de Jesús mismo. Pero en el transcurso del tiempo, muchos empezaron a enfriarse y ahora agarran sus Biblias y muy fríamente leen las escrituras, o algunos ni siquiera agarran sus Biblias para poder mirar las escrituras, y ya no se maravillan. Mucha gente va inclusive a los servicios dominicales, a la iglesia o a las reuniones que tiene la iglesia sin mayores expectativas, solamente a escuchar, y lo que escuchan ya no les maravilla porque piensan que ya lo conocen todo de Dios. Qué gran error tenemos muchas veces, porque conocer el carácter de Cristo debería seguir maravillándonos cada vez más, ¿no? Por eso es que el salmista decía, ¿no? Cuánto amo tu ley y me gozo en ella, es para mí como la miel, ¿no? Dicen algunos de los salmos. ¿Por qué? Porque cuanto más conocemos del carácter de Cristo, cuanto más conocemos de nuestro Señor, debería despertar en nosotros aún más asombro y maravillarnos de Él y llevarnos eso a alabar y adorar a nuestro Señor. Ok, volvemos entonces a nuestra historia, y en nuestra historia entonces Pilato se queda maravillado por por la actitud que tenía Jesús, que ni se defendía y tampoco suplicaba, ¿no?, por su liberación. La mejor defensa de Jesús fue su silencio. Su silencio mostraba aún la inocencia de Jesús. Y Pilato sabía que en realidad este hombre era inocente. Estaba asombrado por la humildad de Jesús, asombrado por la valentía de Jesús, asombrado por el pensamiento de Jesús. Y él estaba maravillado de Jesús. Pilato sabía que era inocente. Ahora, Pilato, al escuchar estas múltiples acusaciones, nos cuenta Lucas, en Lucas 23:6, dice: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si este hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Pilato sabía que era inocente, pero él no quería condenar a Jesús. Entonces, en las múltiples acusaciones le dice: mira, este hombre está desde Galilea pervirtiendo al pueblo. Entonces él escuchó Galilea: oh, es Galileo, entonces esta no es mi jurisdicción, esta es la jurisdicción de Herodes, y Herodes justo se está por aquí para la fiesta. Entonces lo envía a Herodes. Dice en el verso 8 de Lucas 23, Herodes viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y mire, esto es muy interesante. Dice que Herodes, sabiendo que Jesús venía, se alegró mucho, ¿no? Un impío como Herodes se alegró mucho de Jesús. Ahora, ¿por qué? Porque había oído muchas cosas acerca de Jesús, había oído muchas cosas y esperaba que verle hacer alguna señal. Esta motivación no ha cambiado. Cuando uno le habla a las personas acerca de Dios, acerca de Jesús, algunos rechazan totalmente el evangelio y algunos se alegran porque les parece muy bonito, porque les parece muy interesante, ¿no?, las cosas que están oyendo acerca de Jesús, pero algo más, como Herodes, están esperando ver alguna señal.
En otras palabras, como Herodes, se alegran y están buscando a Jesús para ver esa señal, para ver ese acto de milagroso, ese acto de magia. Tristemente, muchos en la iglesia también se alegran de Jesús porque están esperando un milagro, porque están esperando una señal milagrosa de Él y no están buscando a Él específicamente. Ellos están esperando un milagro, una sanidad. Ellos están esperando que Dios les conceda algo en su vida pública probablemente. Y cuando no hay eso, obviamente se desilusionan. Dice verso 9, Herodes le hacía muchas preguntas, pero él no respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Y miren cómo cambió todo cuando Jesús no le concedió ese milagrito que quería Herodes. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. ¿Qué ocurrió? Pilato estaba muy contento, muy alegre, había escuchado muchas cosas de Jesús, quería ver un milagro de Jesús y cuando Jesús no le respondía a las preguntas ni le concedió el milagro, ¿qué hizo este hombre? Este hombre se burló de él, dice, lo menospreció y lo volvió a enviar a Pilato. Nuevamente. ¿Cuánta gente entra a la iglesia pensando en encontrar un milagro? Pensando en encontrar una señal maravillosa, pero al no haber esta señal maravillosa, sus corazones se vuelven en menosprecio hacia Dios o hacia la iglesia misma. ¿Cuánta gente que entra a una iglesia esperando un milagro y dice, no, aquí no hay milagros, acá no hay sanidades, y entonces se van a otra iglesia porque están buscando solo la señal y terminan menospreciando a la iglesia del Señor porque están buscando esas señales, están buscando esos milagritos y finalmente actuando como Herodes? Así que mucho cuidado, Herodes nos da un ejemplo de este tipo de personas. Pero volviendo a la historia, entonces estas personas llevan nuevamente a Jesús delante de Pilato, dice, ¿no? Entonces otra vez nos encontramos, ¿no? con Pilato aquí en esta situación y recordemos que en la mente de Pilato sabía que Jesús era inocente. Dice en el verso 15 de Mateo 27, volvemos a Mateo 27, en el verso 15 dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Entonces, ¿qué ideó Pilato? Pilato quería soltar a Jesús, pero como era el tiempo de la fiesta, y en el tiempo de la fiesta nos relata la Biblia, se acostumbraba el gobernador soltar a un preso, el que quisiese la gente. Entonces dice, había un preso famoso llamado Barrabás. ¿Por qué era famoso? En Lucas 23 nos cuenta que este era un hombre rebelde, un hombre sedicioso, era un asesino. Y en Juan 18 nos habla de Barrabás, que era un ladrón. Entonces este era todo un personaje, Barrabás, conocido por el pueblo. Una persona rebelde, un asesino y un ladrón, un sedicioso, ¿no? Un sedicioso que mataba, que robaba, ¿no? Entonces, obviamente, en la mente de Pilato decía, ok, voy a poner a este personaje, Barrabás, ¿no? Que es un peligro realmente para los judíos mismos y para Roma. Voy a poner a su lado a Jesús, un inocente que sueña en un reino de verdad, que no ha hecho en realidad nada que pueda condenarse y no es ningún peligro ni para ellos ni para Roma. Y seguramente escogerán a Jesús y yo me libro de esta situación. Probablemente ese fue su pensamiento. Y dice, reunidos pues ellos, verso 17, le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Entonces, Pilato está ahí y está diciéndoles a ellos, ok, acá tienen a dos, a Barrabás o a Jesús. ¿A quién ustedes escogen? ¿Por qué? Porque dicen, Mateo nos cuenta de que él sabía que por envidia había sido entregado. Él sabía que no había cometido ningún delito nuevamente, nos hace ver esto, y que por envidia había sido entregado. Que los sacerdotes, que las autoridades judías lo habían entregado por envidia. Y entonces él le va a hacer esta propuesta, está haciendo esta propuesta a ellos. Y ocurre algo muy interesante. Dice en el verso 19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños a causa de él. Nos dice que él recibe un mensaje de su esposa, ¿no? En la cual le dice, no tengas nada que ver con este hombre, con este justo, con este inocente, porque yo he tenido muchas pesadillas a causa de él. Si bien es cierto, no nos da más detalles, ni nos dice cuánto tiempo
en cuánto tiempo ocurrió todo esto, pero probablemente Pilato y su mujer hayan estado hablando acerca de Jesús, por eso es que ya conocían este tema, ya conocían este asunto, ¿no? Y recordemos los romanos muy supersticiosos, ¿no? Jesús se hacía hijo de Dios, entonces podrían haber pensado de repente que es parte de una divinidad. Pilato estaba maravillado con el carácter de Jesús, sabía que era un inocente y ahora, curiosamente, su esposa le dice, no tengas nada que ver con este justo, no tengas nada que ver con este inocente, no mates a un inocente. En otras palabras le está diciendo, he tenido muchas pesadillas, ¿no? Entonces probablemente esto asustó mucho a Pilato. Recordemos que desde el mundo antiguo hay muchas supersticiones acerca de los sueños, ¿no? Y la gente muchas veces supersticiosa se mueve en base a los sueños, ¿no? El día de hoy ocurre lo mismo, mucha gente sueña algo y dicen, no, cuidado, te van a traicionar, no, cuidado, te van a robar, cuidado, te va a pasar esto, te he visto llorando, cuidado, te vas a enfermar, ¿no? Y muchas supersticiones como estas, ¿no? Lamentablemente, a veces esas supersticiones también se han trasladado a la iglesia y a veces soñamos algo y queremos darle interpretación a todo lo que soñamos, ¿no? Pensando de que Dios está hablándonos, ¿no? Acerca de todos nuestros sueños. Y debemos tener cuidado, pero bueno, no es motivo de poder conversar esto, pero miremos, nos debe ilustrar solamente en la mente de Pilato, ¿no? Para poder mirar la mente de Pilato, ¿no? Su mujer le dice, ha tenido muchas pesadillas, ¿no? Con este justo, él sabe que es un justo y entonces él está pensando, vuelvo a decir, no sabemos exactamente el tiempo, pero tampoco debe haber sido un tiempo pequeño. ¿Por qué? Por lo que nos dice en el siguiente versículo. Verso 19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños a causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Parece que en ese tiempo, qué tan corto, qué tan largo, no sabemos, pero los ancianos, ¿no? Y sacerdotes, sabiendo que Pilato no tenía la intención de matar a Jesús, que Pilato tenía la intención de que suelten a Barrabás, dice que se van hacia el pueblo, se van hacia la multitud y empiezan a persuadir a las personas que pidan a Barrabás. Recordemos que vivimos en un mundo y vivimos en una cultura en la cual somos de influencia a unos y también somos muy influenciables, ¿no? Y esto se da hasta ahora. La política es básicamente influencia, ¿no? Los líderes políticos influencian, convencen a la multitud, a las masas y llegan a ganar una elección, ¿no? Aunque la gran mayoría de veces no cumplen sus promesas. Pero es todo eso, ¿no? Es mover masas, es saber mover las masas, es saber convencer, es saber influenciar. Es más, vivimos en un mundo en el cual ya se llama a personas influencers, ¿no? Influencian sobre la moda, influencian sobre la vestimenta, influencian sobre gestos, inclusive de las personas que tienen que tener, sobre el tipo de baile de los jóvenes, y los jóvenes están muy influenciados. Nos ponemos a ver programas de televisión, nos influenciamos por los programas de televisión, las lecturas que tenemos nos influencian bastante también. Por eso es que la Biblia también nos dice que debemos que renovar nuestro entendimiento, dejando atrás que todo lo que hemos entendido acerca de esta cultura, todo lo que hemos entendido acerca de este mundo, ¿no? Debemos renovar nuestro entendimiento. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios va a renovar nuestro entendimiento de las cosas, porque si seguimos razonando y pensando como el mundo piensa, no vamos a comprender la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y eso es lo que muchas veces pasa. Queremos seguir razonando como el mundo, queremos seguir pensando como el mundo, pero ese tipo de pensamiento está lleno de pecado, está lleno de errores, y solamente necesitamos ser lavados por la palabra de Dios. Una vez que seamos lavados por la palabra, nos dice las mismas escrituras que entenderemos la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, ¿no? Ok, entonces estos hombres fueron a la multitud y empezaron, dice, a persuadir. No nos dice exactamente cómo, pero empezaron a persuadir a que escojan a Barrabás, que liberen a Barrabás. ¿Qué argumentos dijeron? No lo sabemos. Pero miren cuán voluble era la multitud, que 4 días antes estaban diciendo, el Mesías, alabado sea, hosana al Altísimo. Ahora, probablemente también al mirar a un hombre atado, golpeado, ¿no? De esa manera, obviamente las ilusiones de muchos de que este era el Mesías que venía a liberarles del poder romano, probablemente decayó.
Probablemente convencieron a la muchedumbre que este era un mentiroso, que era un farsante, que era un charlatán y que merecía la muerte, ¿no? Entre otras cosas. No sabemos los argumentos, pero lo que sí es persuadieron a la muchedumbre. De tal manera que cuando Pilato nuevamente reacciona después de este aparente paréntesis, ¿no? Dice en el verso 20: pero los principales sacerdotes y ancianos persuadieron a la multitud a que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: a ver, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás, ¿no? Entonces Pilato vuelve a preguntar ahora a la muchedumbre: ¿a quién quiere que suelte? A Barrabás. Y Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Y ellos gritaban más aún: sea crucificado, sea crucificado. Mire, Pilato tenía en mente: este es un inocente, y no quería matar a Jesús. Y les dice: a ver, aquí está Barrabás y Jesús. ¿A quién escogen ustedes? A Barrabás, empezó a gritar la gente. Y él comenzó a decir: ¿qué pues haré con Jesús? ¿Qué voy a hacer con Jesús? Y esta es una pregunta también muy interesante, porque ¿qué hacemos con Jesús? ¿Qué estamos haciendo con Jesús? Y el mundo debe preguntarse lo mismo. Y el mundo también está respondiendo a esa pregunta. Algunos: ¿qué hacemos con Jesús? Entregar nuestras vidas, adorarle, alabarle a Él, porque sabemos quién es. Pero el mundo sigue diciendo: ¿qué haremos con Jesús? Pues no nos importa Jesús, no nos importa lo que diga su palabra, no nos importa lo que Dios opine. Si es por mí, crucifícalo. Tal vez no lo dicen con esas palabras, pero sus acciones hablan más que sus palabras. Y en sus acciones están diciendo: crucifícalo. ¿Qué hago con Jesús? ¿Qué hacemos con Jesús? Aquella pareja de jóvenes que se pone a convivir y a tener relaciones sexuales antes del matrimonio, la pregunta viene a sus cabezas: ¿y qué hacemos con Jesús? Y ellos que están diciendo: no me interesa Jesús, no me interesa lo que diga Jesús, yo voy a hacer lo que quiero hacer, yo voy a hacer mi voluntad, yo voy a hacer lo que pienso que es mejor para mí. Y están diciendo entre líneas a los demás: crucifícale, como dijo esa población aquel día. Y nuevamente el gobernador les dice: pues qué mal ha hecho este inocente. Y ellos gritaban aún más: crucifícale, crucifícale. Y la maldad del hombre, la maldad del mundo sigue creciendo diciendo: crucifícale, crucifícale. No me interesa su palabra, no me interesa Jesús, no me interesa Dios. Crucifícale, crucifícale, ¿no? Entonces no me interesa lo que diga la Biblia. Estamos en un mundo en el cual tiene que avanzar el aborto, en el cual tiene que avanzar la homosexualidad, en el cual tiene que avanzar el pecado, tiene que avanzar la coima, crucifícale, no me interesa, crucifícale, no me interesa que Jesús hable del matrimonio, no me interesa que Jesús hable del bien, no me interesa, crucifícale. El mundo sigue crucificando a Jesús. El mundo sigue con sus respuestas diciendo lo mismo que esa muchedumbre dijo aquel día: crucifícale. Verso 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, viendo Pilato que esto no progresaba para nada, sino que se hacía más alboroto, que la gente hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, y allá vosotros. Pilatos, viendo la inocencia de Jesús y viendo que no podía hacer nada, que la muchedumbre estaba al contrario más alborotada, y él va a tomar una decisión. ¿Cuál es esa decisión? Él va a oír la voz de la muchedumbre. Él va a satisfacer a la muchedumbre. Esto nos hace recordar un dicho muy popular cuando dicen: la voz del pueblo es la voz de Dios. Mentira. En este caso, por ejemplo, la voz del pueblo era la voz satánica, que solamente estaba llevando a crucificar a Jesús. Y entonces Pilato, en un gesto que al final no sirvió para nada, pero él coge agua, él se lava las manos diciendo: yo me lavo las manos, yo me eximo de toda responsabilidad, yo sé que este es un hombre justo, ¿no? Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Pilato queriendo lavarse las manos y presentándose como inocente. Sin embargo, nadie puede hacer eso, nadie puede eximirse de la responsabilidad, y él tenía una responsabilidad. Sabiendo que él es justo, tenía que soltarlo, tenía que dictaminar justicia. Sin embargo, él condena a muerte a alguien que él mismo sabía que era inocente. Pilato no tenía ni un ápice de duda de la inocencia de Jesús, pero sin embargo lo condena a muerte. ¿Dejó de ser responsable por lavarse las manos? No. Y esto también nos hace ver algo muy importante en nuestras vidas. Por más que querramos evadir responsabilidades en nuestras vidas, no podemos.
No podemos. Si somos responsables de algo, vamos a dar cuenta de eso. Por ejemplo, si somos hombres y cabezas de un hogar, vamos a dar cuenta de cómo está nuestro matrimonio nosotros. Vamos a dar cuenta a Dios de cómo está y nosotros no vamos a poder lavarnos las manos y decir, bueno, es que mi mujer es la culpable. No, esa es nuestra responsabilidad. Ahora, padres, papá, mamá, tampoco podemos lavarnos y evadir la responsabilidad de nuestros hijos. Mire, algunos padres dicen, bueno, ellos ya son grandes, ellos ya verán. Algunos tienen tantos años, ellos ya verán sus vidas. No, no podemos escaparnos de nuestra responsabilidad. Siguen siendo nuestros hijos y tenemos que esculpir sus corazones hasta que ellos ya puedan maduramente salir de nuestras casas, se casen y tengan un nuevo hogar. Ese sigue siendo nuestra responsabilidad y no podemos lavarnos las manos simplemente y decir, bueno, yo ya hasta aquí he dado mis fuerzas y ya tuve. No, no podemos lavarnos las manos. Volviendo a la historia, ¿no? Después de que Pilato se lava las manos, dice en el verso 26, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Ok, entonces, así llegamos a esta parte de la historia que claramente el Espíritu Santo quiere hacernos mirar algo muy, muy interesante aquí. ¿Qué es lo que nos quiere hacer ver? Es que en esta historia el justo va a morir por el injusto. Jesús va a tomar el lugar de Barrabás. El inocente va a tomar el lugar del culpable. Barrabás era un hombre condenado, pero apareció Jesús y su sentencia fue borrada. Fue libre. Y esto nos hace ver algo muy importante también en nuestras vidas. Nosotros somos culpables. Nosotros somos culpables, hemos sido condenados también. ¿Y por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Nadie puede decir, yo no pequé, yo fui inocente. Nadie, todos estamos condenados. Pablo dice en Romanos 3, no hay justo ni aún uno. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque desde jóvenes violamos la ley. Y alguien puede decir, pero yo no he violado ninguna ley. Ajá, desobedeciste a tus padres, tuviste malos pensamientos, robaste en el colegio algo, ¿no? Empezaste a tener lujuria, fornicaste, adulteraste, hablaste mal de las personas, tuviste pleito, fuiste un peleón, ¿no? Con otras personas. Tantas cosas que claramente nos declaran culpables. Y somos culpables. Y al ser culpables, entonces tenemos una sentencia sobre nosotros. Pero cuando nos encontramos con Jesús y podemos decirle sí a Jesús, Él toma nuestro lugar, como tomó el lugar de Barrabás, y finalmente Él murió por Barrabás. Y finalmente también Él muere por nosotros en una cruz para todo aquel que entrega su vida a Cristo Jesús. El inocente muere por nosotros. El inocente, el justo, muere por el injusto. Y el Espíritu Santo en todo este pasaje nos quiso hacer ver algo muy importante. Ni las autoridades judías, con todo su maldad, pudieron encontrar culpabilidad en Jesús. Nada de qué acusarle. Las autoridades romanas, a través de Pilato, tampoco pudieron encontrar culpabilidad. La declaración de todos finalmente fue inocente. ¿Cuál es la acusación de las autoridades judías? Ser el Hijo de Dios. Y sabemos que eso es verdad. Por tanto, no había nada de qué acusarle. Él fue totalmente inocente. Él es totalmente justo. Y esto debe seguir asombrando nuestras vidas. Él se cayó por nosotros. Él se cayó por nuestras vidas para poder darnos salvación. Y esto debe asombrarnos cada vez más delante de Dios. Cada vez que miramos y repasamos esta historia, debería asombrarnos cada vez más el silencio de Jesús por nosotros. El hecho de que Él pasó este juicio tan injusto por nosotros. Y el hecho de que Él siempre fue inocente delante de los hombres. Y por eso Él toma nuestro lugar y puede darnos la vida eterna. ¿Qué es lo que nos lleva a este pasaje? A adorar a nuestro Dios. Y si tú aún no conoces a Jesús, debe llevarte a ¿qué? A entregar tu vida a Jesús. A poder ser como nosotros fuimos un día, ese Barrabás, para que pueda tomar Él tu vida. Mientras que no tengas a Jesús en tu vida, tienes una sentencia que cuelga de ti. Tienes una sentencia que cuelga y que nada te salva, porque la paga del pecado es muerte. Y no hay ningún hombre, no te engañes, que pueda ser inocente. No hay ningún hombre que no pueda haber violado la ley de Dios. Todos hemos violado la ley de Dios y todos necesitamos un Salvador. Tú también necesitas ese Salvador. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, yo te pido que tú le des un me gusta al finalizar el video y puedas compartir con otros también la palabra de Dios.